tardes, bienvenidos a Tarde o Temprano, casi 33 grados en la ciudad de Buenos Aires y hoy es un día de marcha y movilización de la CGT en contra de la reforma laboral, como el gobierno le dice, el proyecto de modernización laboral. La movilización arrancó poco antes de la 1 y el acto central está previsto para las 3 de la tarde. En 15 minutos arranca el acto central de la CGT, participa también la CTA, organizaciones sociales, la Cámpora, docentes universitarios. Así está, este es el mapa de la calle. Atención, el gobierno a través del Ministerio de Seguridad dijo que va a aplicar el protocolo antipiquete, pero con algunos reparos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando hay una marcha multitudinaria, el protocolo antipiquete no se puede controlar justamente porque la gente, lógicamente, se tiene que movilizar y no puede trasladarse por la vereda. Gonza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Belu. El tema es que el protocolo no... Entiendo el sentido común que le está poniendo, obvio. El protocolo no hace mención a la cantidad de gente. Hace mención a un derecho que es el derecho de circular con libertad, sin que nadie se interponga en tu camino. Constitución Nacional. Exactamente, y el Código Penal tiene un delito contemplado para aquel que interrumpe una vía de comunicación. Más allá de esto, digo, el protocolo hoy no se está... Bueno, después lo discutimos, Fito. Lo que digo es que en la última instancia, yo siempre lo planteo así, dimensión matemática de la democracia, ¿no? Vamos a suponer que vos tenés un departamento y que abajo en la cuadra de tu departamento están cortando la calle. Que tenés un episodio cardíaco, Dios no quiera que pase, que tu esposa llama al SAME y la ambulancia no llega en tiempo y forma porque hay un piquete. Que ha pasado y ha muerto Con gente. lo cual, digo, tu derecho a la salud se ve interrumpido por una persona que está interponiéndose entre vos y la ambulancia. Entonces digo, el sentido común, de la misma manera que decimos, vos no podés parar un vuelo cuando hay una persona que está yendo a hacer un tratamiento oncológico a la ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos viendo acá es que el protocolo antipiquete no se está cumpliendo porque de hecho recién en la apertura, Belu, veíamos las 3 arterias que desembocan en la Plaza de Mayo, que son las 2 diagonales, y la Avenida Central, Avenida de Mayo, cortadas. Bueno, a ver, lo que hoy decían fuentes cercanas del Ministerio de Seguridad de la ciudad, explicaban que lo que querían era tener liberado 9 de julio Metrobús y que tanto Pellegrini como Irigoyen iban a estar afectados por esto que hablábamos recién, por la masividad. El Ministerio de Seguridad de la ciudad dispone 700 efectivos, Pampa, 700 policías. Y la tarea que se divide justamente el vallado le corresponde a Nación. Todo ese vallado de punta a punta es Nación. Pasa exactamente como cuando hay alguna movilización en la zona del Congreso. La parte más próxima al Palacio en sí, o acá a la Casa Rosada, queda en manos de las fuerzas federales. Vimos muchísimos cabros hidrantes, gendarmería y demás. Y después sí, el perímetro o los anillos, como se le llama en seguridad, quedan obviamente a merced y a cuidado de la policía de la ciudad. Desde muy temprano se está trabajando. Por ejemplo, muchas de las personas se movilizaban desde Avenida de Mayo, y 9 de julio hacia Plaza de Mayo, y ahí sí se estaba controlando que estuvieran arriba de la vereda. Y ahí pasaba porque la gente arriba de la vereda, que circulaba por Irigoyen o de este lado Lima o Cerrito, si se quiere, del lado de Corrientes, y la misma 9 de julio estaba circulando. Pampa, hay algo que hoy yo cuando vine para acá hace un ratito, yo vengo desde la zona de Barrio Norte hacia acá, estaban digamos lo que decía la colectora, la que va hacia el norte, hacia el obelisco, que es Carlos Pellegrini, estaba cortada, estaba completamente cortada porque la movilización se acercaba ahí para después tomar diagonal sur. A ver, vamos directamente, si les parece, a la calle con Matías, que está trabajando en vivo, donde se está llevando a cabo ya la marcha, movilización y el acto central en nada más que 12 minutos. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el panorama ya? ¿Qué tal, Belén? Equipo Avenida Belgrano y Diagonal Sur, a 200 metros de la Plaza de Mayo. Ya estamos, y como estás pudiendo ver, el tránsito está totalmente cortado. Desde 9 de julio hacia aquí, hacia este lugar, totalmente cortada la Avenida Belgrano. Hay muchísima gente, muchísimo calor, y se ve cómo están acompañando. En este caso vemos la UOCRA con sus diferentes seccionales presentes, el gremio de Gerardo Martínez, si se quiere, uno de los sindicalistas más dialoguistas que tiene, en este caso, la CGT. Vemos también carteles del Frente de la Lucha No Docente. Todos se aprestan a llegar lo más cercano que puedan a la Plaza de Mayo. Allí está montado el escenario. Se ve que alrededor de las 15:30 estarán hablando los 3 triunviros en este nuevo triunvirato de la CGT. Estamos hablando de Octavio Argüello de Camioneros, Jorge Solá del Seguro y Cristian Jerónimo de Empleados del Vidrio. Mucha gente que está llegando todavía.
Recordemos, el Metrobús sigue funcionando, hace minutos nomás estuvimos ahí y sigue funcionando con normalidad, pero sí hay muchísimas calles cortadas y como escuchamos hay bombos presentes en esta nueva manifestación de la CGT en contra de la reforma laboral. Es interesante ver las banderas, ¿no? Las Tengo que decir, consignas. che, Gonza, armame un ranking de odiados por la cámpora. Digo que CGT pelea el primero o el segundo lugar. De lo que la cámpora ha denostado la CGT, me da tanta bronca ver las banderas de Fuerza Patria ahí porque decís, mirá que han denostado la CGT, ¿eh? Y aparte son el gobierno que dejó 211,4% de inflación, dejaron 59% de pobreza infanto-juvenil. Alberto Fernández dejó 6 de cada 10 pibes pobres. Vos ponés 10 pibes y pibas menores de 18 años. Hay humo también ahí, ¿eh? ¿Cómo? No, digo, perdón. Sí, mientras estaban vamos tirando- hablando, ¿qué están haciendo? Yo estaban veo humo, esa veo Pero suciedad. esta es la hipocresía. Pero más allá de eso, digo, después los que pagamos a Abel en la ciudad de Buenos Aires, le tenemos que pagar la limpieza. Ojalá que Patricia Bullrich, ahora Monteoliva, mejor dicho, Sí. cumpla con lo que el gobierno hizo cuando arrancó todo esto, que era mandar la factura de la limpieza Exacto. a las organizaciones. Yo no tengo por qué pagar con mi Abel esto. A mí me parece totalmente injusto. Espera, le quiero decir a Matías que está en la calle que se acerque a ese humo que hay, yo no sé, del choripán o de qué, de las parrillas. Te doy los precios porque A ver, bueno, mirá, Dale. un choripán estaba a 6.000 pesos, por lo menos lo que estaban alrededor de la Plaza de Mayo. Me pareció muy caro, el índice vacío podemos hacer. A ver. Un sándwich de vacío. 15 lucas. 15 lucas, iba a decir 16.000 pesos. No, no fueron a 15 kiosquito. Carísimo. Pero si no hay inflación, ¿cómo va a salir 15.000 pesos el vacío? Bueno, claro. Bueno, no tenemos te parámetros de comprás cuánto salía en la un kilo de anterior vacío y marcha. está entre 20 y 22 lucas. El A alquiler ver. de... Mira, Quiero, mira, pará, ahí están, estábamos ahí están equivocados, las... creo que son bengalas, no sé. A ver, Matías, contame un Ay, poco qué es ese humo. ¿Eh? Sí, sí, han arrojado pirotecnia Ah, acá la gente sí. de los movimientos sociales. Ahí en hay este caso, la bengalas, están las organización bengalas. 100 barrios que tienen los colores azules y blancos. Ahí estamos viendo cómo lo están levantando, así cual bengala. Vemos en este momento que se está expandiendo el humo en este caso. Tienen los colores de la organización 100 barrios, uno de los movimientos sociales que, como decimos, están acompañando la manifestación del día de hoy. Matías, Mati, yo crucé Sí. a la gente del MAS y también y varios de los grupos piqueteros y algo que me sorprendió mucho es que volví a ver chicos en la marcha. Bueno, eso- Y eso es parte del protocolo de lo que no se puede hacer. Los chicos en las marchas no, pero bueno. Exacto, los chicos en las marchas no. ¿Vos viste algo de eso? No lo vi para nada, me crucé con Mira. camioneros, con Wokra, pero no vi para nada chicos ahí, eran todos obreros del sindicato, ¿no? En este caso te diría que no. Acá estamos viendo generalmente lo que son los sindicatos que han venido en micro. Por eso no. Y te digo, son generalmente adultos los que estamos viendo. Todos Sí, son sí, adultos. lo En sé. este caso estamos viendo al sindicato de la alimentación, que es el sindicato que tiene en este caso el color verde. No, por eso te digo que los que yo vi que eran piqueteros y del MAS, todos estaban con chicos. Bueno, lo quiero incorporar a Julio Bárbaro para la charla y preguntarle justamente a él, bueno, cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo con esta movilización en contra de la modernización laboral. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y primero recordar que un éxito, un logro de este gobierno fue impedir que el corte de calle fuera cotidiano. Tal cual. Cosa de la cual todos estábamos realmente en contra, hartos. Bueno, ese paso fue clave. Ahora, esto no impide que se den manifestaciones cada tanto, como en todos los países del mundo. Hoy la pregunta es, ¿cuál es la adhesión social que el conjunto de aparatos logre? Hay una crisis, todos somos conscientes que la hay. Uno se pregunta, si el gobierno no logra un incremento del consumo y de los salarios, le va a ser difícil la continuidad. Anoche tuvo un importante éxito que fue el voto del presupuesto y un momento conflictivo cuando pierde en el artículo 75 por 7 votos. Sí. O sea, hubo una a favor y una en contra que realmente uno se pregunta para qué la hicieron, era innecesario llevar a ese momento. Pero la pregunta de hoy es, A ver. ¿esto es el principio de una movilización que se dé en la sociedad o es un hecho aislado? ¿Y Y vos eso qué se va a ver crees? después. Hola, Yo Julio. nunca hablo antes de saber las consecuencias. Vamos a ver qué cantidad de gente se moviliza, tema uno, si hay acompañamiento social
Pero cambia. es bueno, clave. yo creo que en esa segunda parte tenés razón, si hay acompañamiento social. Pero ¿importa la cantidad de gente que haya? Sí, porque los aparatos, hace rato que todos nosotros, vos y yo también, decimos que están erosionados, que estaban como achicados. Bueno, pero O sea, una vez lo esto mueven. no es la expresión de los, claro, no es la expresión de los aparatos, sino de que ellos aciertan con la necesidad de un importante sector de la sociedad que quiere manifestar sus diferencias. Y esto es lo que estamos midiendo en la Argentina de hoy, ¿no? Julio, Hay ¿no un- están midiendo también, en este caso, el poder que tienen en la calle, un poder que está muy debilitado de manera institucional? Sabemos también que el peronismo está perdiendo entre un diputado y un senador por día, entonces de repente dicen, bueno, la calle es nuestra, seguimos estando presentes. El PRO perdió más. Yo, Bueno, yo también hace metete. rato Pero que no el está término peronismo no lo uso. No lo meta. Ay, No, a no, ver, no, disculpame, hace contesté. rato que el término Bueno. peronismo no lo uso. Ajá. Yo digo que fue un recuerdo que daba votos, punto. Porque de los Menem a los Kirchner abarcó todas las ideologías. Sí, El verdad. tema Toda la es vida lo hizo. hoy la reacción de la sociedad, más allá de esa estructura partidaria que sin duda, y anoche en los discursos se vio claramente, los Sí. más profundos no fueron del peronismo. Sí, yo me enganché con el de Nicolás Massó, que era un discurso que venía de otro sector. Digo, en ese sentido, la propuesta de la oposición va a surgir. Ninguno de nosotros sabe todavía cuál es el nombre de esa propuesta. Puede ser peronismo, radicalismo, puede ser una unidad de sectores, pero que no es la estructura del viejo peronismo de Cristina, eso ya está firmado, está visto. A ver, Hay un- Fito. ¿Querías decir algo del PRO y también? No, digo que el PRO pierde todos los días diputados a raudales. Sí, bueno. Es un momento de cambios. No sé si a raudales, Fito. Ya está eso. ¿Qué? Ya se perdió lo que se perdió, se perdió. ¿Cuántos perdieron? Y perdieron mucha gente. Anoche más no, anoche no alcanzaron le faltaron 7 votos para lograr un éxito total. Y después de lo que pasó con la elección de 3 candidatos, uno del gobierno, otro de Máximo Kirchner y otro del gobernador de Salta, hay una estructura de aliados del gobierno que se puso en alerta porque tomaron conciencia de que no había un gran acuerdo, que ellos Ayer- ponían, aportaban, Sí. pero no estaban recibiendo en consecuencia. Ayer ¿no? el gobierno se pegó un tiro en los pies innecesario. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que Exactamente. pasó? ¿La discapacidad? No, ahora, el presupuesto estaba ok. El tema es que incorporaron un capítulo, el capítulo 11, especialmente el artículo 75, que lo que hacía era derogar 3 leyes que hace 2 meses votó este mismo Exactamente. Congreso. La ley de discapacidad, Tal cual. la ley Garrahan y la ley de financiamiento educativo. Que fue la Ahora, que fíjate, pero movilizó pero a toda la gente déjame en las ponerle el número a calles. esto porque es interesante el número. El presupuesto dice que el gobierno va a tener 1,4% de superávit. Ok, bien. La ley Garrahan le cuesta 0,02% del producto. Restalo de ahí. La ley de discapacidad, 0,2%. Y la ley de financiamiento universitario, 0,17%. Con lo cual, ¿No tiene mucho costo el no, gobierno no tiene con todo costo, eso? punto uno. No, y se la comieron pelea, el digo. bife Sí. de 6 gobernadores que estaban con el gobierno hasta hace 2 días. Digo, ¿cuál fue la...? Y aparte te cuento algo. A ver. En ese capítulo, de manera extorsiva, el gobierno puso los fondos para la ciudad de Buenos Aires, con lo cual intentaron forzar al PRO a acompañar eso inacompañable a cambio... ¿Y qué pasa? El PRO se puso en una situación muy compleja, porque la realidad es que tenemos que acompañar esto que está mal para recibir esto que está bien. Y te digo algo más. A ver. El gobierno no está cumpliendo con un fallo de la justicia. La Corte Suprema indicó que la nación le tiene que devolver plata a la ciudad de Buenos La Aires. coparticipación, No es que es una decisión de Jorge Macri o de Toto Caputo. Es un poder del Estado que está obligando a otro, con facultades de hacerlo, de que cumpla con la justicia. Te digo, ayer hicieron todo mal. ¿Y a hoy qué Milei se debe que hacen todo mal con eso? ¿Qué crees? Yo Es creo a ver, dale. que lo de ayer tiene una idea de capricho. Sí. Hay una concepción de capricho. Sí. Esta la quiero ganar porque la quiero Porque ganar. la quiero ganar. ¿Qué es lo que Y en termina ese siendo, sentido, siendo se- siempre el tiro en el pie en este gobierno? Que no aprenden, digamos. No aprenden, Claro. no aprenden. Los bifes Todos que se los comieron hasta ahora gobiernos. fueron por lo mismo. Todos los gobiernos que intentan definir lo que no tienen poder para hacerlo,
inician su proceso de fracaso. Me parece que yo no digo que ayer tenían todo perfecto, el apoyo al presupuesto era total, venían, yo no entendí el capricho. Cuando Ritondo dice esto no puede estar donde está ubicado porque se da cuenta que se lo van a cambiar, Sí. ya ahí empieza el debate, toman conciencia y después yo digo, cuando nombran a los 3 electos, cuando si queda claro que el gobierno acordó con Máximo Kirchner un candidato, el PRO y algunos radicales asumen que hay apoyos que no tienen retribución. Y Julio, perdón, los capítulos de un proyecto de ley tienen que tener coherencia entre las cosas que te... Capítulo, no sé, tal. Y las cosas que propone ese capítulo tienen que ir todas en sintonía. Explícame qué tiene que ver. Garantizar algo que ya dijo la justicia, que es devolverle plata a la ciudad que le quitaron. ¿Qué tiene que ver con ponerlo en el mismo capítulo que la derogación de 3 leyes del Congreso? A mí, digo, y esto no hay que tener mucho camino político en el Congreso para darte cuenta que lo que estás buscando es forzar al PRO, decir, ¿querés la copa? Votame la derogación de estas 3 leyes. Bueno, Pero perdón, lo voy a decir en criollo, fue es una una guachada. decisión muy incómoda. No, es una guachada, así Claro. hay que decirlo Es como una Fue, a ver, Julio. fue una Julio. apicardía de aficionados contra profesionales. ¿Quiénes serían los aficionados y quiénes los profesionales ahí? El gobierno políticamente está constituido por gente nueva. Claro. Y del otro lado tenés gente, como Ritondo ayer, Pesos pesados. que tienen que tienen historia, que tienen conocimiento, que se dan, o sea, los quieren pasarme haciendo esta mezcla y se lastima esto del tiro en el pie. Yo coincido plenamente y me duele porque nunca logramos una estabilidad, porque vamos de extremismo en extremismo sin buscar o encontrar el lugar de la cordura, del Claro. acuerdo, del diálogo. Es muy de Lo quiero nosotros. escuchar a Fito también, que está callado. Dale, Fito, ¿qué pensás? Y, a ver, primero, no es, voy a disentir con Julio. Ah. Julio, no, sí, en esto, él es un maestro. No es de amateur contra profesionales, es de soberbios. Ah, Yo estoy con eso. La Sí. palabra Están es envalentados. soberbio. Es Está las bien. dos cosas. Está Es bien. las dos cosas. No, en esto bien. es, para mí es soberbia y además es querer dejar Ta, ta. expuesto sí a profesionales. Igual profesional no lo dejás expuesto. Vos no me podés hacer quedar mal con el electorado y con la población que por agarrar plata para después salga a decir, otra oposición salga a decir, agarraron plata, se vendieron, lo que votaron hace 3 meses. Entonces, hay una soberbia en esta situación. Que me parece que es recurrente en ciertos Fito, sectores del gobierno. El gobierno gana una elección realmente excelentemente bien. Sí. inesperadamente. A Además. los días, mérito de Guillermo Franco y Lisandro Catalán, Que bueno. sienta a 21 gobernadores Mm, en casa de gobierno, incluyendo a Sergio Silioto, gobernador de La Pampa, ultra kirchnerista, Sí. y al día siguiente lo rajan a Francos del gobierno. Claro. Yo Te no digo- puedo entender todavía la salida de Guillermo Franco del gobierno. Me cuesta entenderla. Un negociador. Porque Digo- era un hombre de la política y negociador. Pero digo, No embala Pará, la incorporación de Santilli. primero, ¿por qué se fue? Le quiero preguntar a Julio si estuvo de acuerdo con esa decisión que todo el mundo decía, ¿por qué lo sacan si hizo bien la tarea? bueno, porque había 2 posturas en el gobierno, una era A ver. ir, como decía Cristina, sintonía fina, Sí. ir por todo. Otra era, che, la humildad es una virtud que se demuestra en la victoria, no en la derrota. Sí. Esa es la postura de Francos. Ganamos, Claro. listo, no humillemos a nadie. Invitémoslo, invitó a Silioto. Y Silioto le dijo que sí. No lo humilló, no le dijo, vení vos perdedor, vení vos basura que no servís para nada, vení que te invito a un café. No, le dijo, Sergio, ¿cómo te va? Sabés que el presidente te quiere conocer. Claro. ¿Viste? Y Sergio Silioto fue. Entonces, la otra postura era, aprovechemos ahora y vayamos por todo. Sintonía fina, que es lo que hizo Cristina después de ganar con el 54% de los votos en 2011. Julio, ¿qué ves vos? Bueno, desde ya Franco era el hombre más amplio. Y sí. A mí me invitó a la presentación de un libro y lo Claro. compartí con él. Y digo, era un hombre con historia y dignidad. Pero hay un tema que siempre uno ve por la experiencia. Cuando un gobierno no es capaz de rodearse de talentos libres y se rodea de obedientes, entra en crisis. Es decir, yo me fui de Cristina porque no soy Parrilli, te diría. O sea, no soy de la secta esa de la obediencia. ¿Hablas de la obsecuencia?
Claro, hablo de la obsecuencia. O sea, la construcción de la política es con hombres que piensen distinto y se respeten entre ellos. Tal cual. No con alguien que imponga digamos, un poder sobre el resto. Me parece que esa debilidad es la que tenemos nosotros entre los que se fueron y también entre los que vinieron. Uno que pensó, Julio, uno que pensó que después de estas elecciones, después del suceso que tuvieron en las elecciones, inesperado resultado que tenían, como que daba la sensación de que el gobierno iba a cambiar e iba a dirigirse a los opositores, a la gente, etcétera, de una manera diferente. Parecía como que eso iba a ocurrir. ¿Crees que después de lo de anoche estamos viendo otra cosa? ¿Que podemos volver a lo de antes? Recién cuando me corrigieron y dijeron soberbia, tenían razón. Está, digamos, de acuerdo con es Baquet. una mirada. Es un regalo. O sea, cuando dieron todos los pasos que dieron y les fue tan bien, ¿qué imaginan? Continuar en la misma senda. Es que ¿por qué Y vas hay a un cambiar si te momento fue bien en- siendo así? Perdón, Vamos por Julio, todo. que Claro, te diga. hay un momento en que la omnipotencia te lleva a la crisis. Claro. La omnipotencia puede ser en un instante, pero no puede durar siempre. Y acá me parece que se están excediendo de sus tiempos. Y ahí me parece que vuelve el error que cometieron con el señor Guillermo Francos, a quien no conozco, pero también respeto porque sé que tiene una cintura política bárbara, que cuando vos sos aficionado, como dicen ustedes, te tenés que juntar con gente que entiende de política y te fue bien hasta ahí, ¿por qué haces ese cambio? Entonces, me parece El que está en lugar de Franco Sí. es un personaje cuya Propio. historia no existe. Claro. Y Franco tenía una historia enorme. Me acuerdo que me invitó a la presentación de un libro del padre Carlos Mujica, que había sido mi confesor y había estado con él. Y, digamos, son gente, la experiencia vale. Y en alguna medida quien lo sustituye, para mí no tiene la misma dimensión. Yo igual creo... Sin no lastimar a ponen nadie. gente muy propia también, perdón, se quieren rodear de su propia gente. Entiendo que Francos lo habían sumado ellos, pero bueno, viene de otras raíces. Y esto me parece Sí. que el proyecto de Adorni, perdón, La Libertad Avanza nace también con Adorni. Lo que pasa es que Francos con Milei fueron compañeros. Franco fue jefe de Milei Ajá. Claro. muchos años en Corporación América. Sí. Guillermo Francos era Runequian. la mano derecha, fue mucho tiempo la mano derecha de Eduardo Runequian. Sí. Milei era parte del equipo económico, se conocían y Francos lo lleva a Milei a trabajar para la candidatura eventual de Scioli 2015, armando una fundación e ideas económicas, entre otros economistas. Dicho esto, permíteme separar porque estamos hablando de esto mientras vemos en el wiper lo que pasa en este momento en la calle. Al gobierno le conviene lo que ves en la calle. Y El sí. gobierno le Lo conviene, viejo con lo nuevo. le conviene la AFA, Sí. le conviene que sepamos que las cédulas de dominio de los autos de la finca de zona norte estén a nombre de Tobillino, le conviene ver cuanto más gente mejor para que esta batalla cultural sea más en base a un clivaje. Más visible. Lo bueno contra Sí. lo malo, lo viejo contra lo nuevo, la casta versus la gente común, y esto abona. Digo esto, ayer se pegan un tiro en los pies porque digo, tenían servido lo que pasa hoy, y el título de esta mañana no era la marcha de la CGT. ¿Les conviene o les convenía? Esto ayuda a mi ley, porque esto que mostremos en la tele ¿Ayuda esto, a qué? a construir, ¿no? sentido, ¿Qué? una construcción semántica sobre cuál es el país al que hay que dejar atrás y cuál es el país al que vamos a ser sinceros. Esto que vemos en la calle Sí. Sin duda. está lleno de gente que no labura, gente Claro. que cobra mucha guita. Sí. Digo, después, Que nosotros ojo, les y pagamos, lo digo, y gente etcétera. respetable. Yo digo, a Jorge Sola le tengo un respeto espectacular, es un tipo formado, Hace doble abogado. clic ahí en Jorge Sola, decime ¿Cómo? quién es. Doble clic. Jorge Sola es el secretario general nuevo de la CGT. Bien. Un tipo con el que se puede hablar. Es un tipo formado, es abogado, es magíster también. Mirá. Digo, intelectualmente preparado. Lo mismo tengo para decir de Gerardo Martínez, que es un señor. Ahora, ellos son un apéndice de un movimiento mucho más grande donde están otros actores Claro. que no laburan, que no leen, que no se preparan, que no hacen nada constructivo para esta sociedad y que encima viven como millonarios. Ahora, yo que tengo unos años, te digo, quien le dio las obras sociales a los sindicatos no fue el peronismo. Fue Francisco Manrique. Sí. Me acuerdo que cuando viene Perón nos pide que se la saquemos. Ahora, en alguna medida, esta dirigencia sindical no se la quieren cambiar porque en todos los casos podría ser sustituida por candidatos de izquierda que esta débil sociedad no sé si soportaría.
¿Por qué se sostienen las viejas candidaturas, los viejos personajes? Cavalieri mayor que yo tengo unos cuantos, Cavalieri mayor. Pero porque en alguna medida la debilidad de esta sociedad no permitiría que la izquierda se quede con sindicatos. Fito. Mirá, No es fácil, ¿eh? no es un tema fácil. Ahí también, en esto voy a disentir un poquito. Ahí vengo para disentir con Gonzalo. Ahí hay trabajadores. Ahí también hay gente que hoy dijeron, y de verdad, Pampa, alegremente, 16.000 pesos un kilo, un sándwich de vacío. Sí. Valía 13.000 pesos. Si quieren hacer el índice asado vacío, valía 1.300 pesos el kilo de asado, con el dólar a 1.300 pesos, con el dólar de Alberto Fernández. Hoy el dólar está a 1.500 y el kilo de vacío vale 20.000, o sea, vale 15 dólares contra uno que valía. Si eso no es inflación en dólares, acá vamos a comer todos pollo. Acá con suerte vamos a llegar al cerdo. Olvídense de comer carne. La carne se va a ir a las grandes potencias del mundo, porque la vaca tarda 9 meses y el pollo lo da cada 20 días. Entonces, hay gente que está pensando otro país. Le podrá gustar o no a ustedes, pero hay gente, por ejemplo, el primero de mayo se festeja el Día del Trabajador, que todos nos consideramos trabajadores, pero fue por gente que luchó contra un sistema en un momento y los mataron, y hubo otra gente que siguió luchando para poner las 8 horas de trabajo. Déjenme pensar que tienen razón los trabajadores que están ahí. Y sí. Y otra cosa que acaba de decir Juli, que es verdad, esto como el teorema de Baglini, cuanto más cerca estás del poder, menos radicalizado estás. Cuanto más años tenés, menos radicalizado estás. Que quisiera ver estos sindicatos en manos de jóvenes y de izquierda, lo que sería la sociedad. Fito, yo coincido con vos. Lo que pasa es que la ley de democracia sindical, que es la que permitiría que de repente gente más joven pueda acceder a la conducción de un sindicato, la presentó Facundo Moyano y se la bochó su papá y el bloque del Frente para la Victoria. Porque el PRO estaba a favor de esa ley en ese momento. Se la bochó el peronismo, no se la dejó poner para no pelearse con Hugo Moyano. Es decir, el papá de la persona que había propuesto la ley de democracia sindical le dijo no a su hijo. Lo bueno que haya diferencia en la misma familia. Ahora, permitime ponerme como mirando desde afuera, ¿no? Yo tengo la sensación desde que asumió este gobierno que todo tiene que cambiar. Y no solamente este gobierno, el mundo entero está cambiando. La educación tiene que cambiar, todo lo que nosotros... Exacto, es como un cambio de paradigma muy grande que el hombre no tiene la capacidad de hacerlo tan rápido como la tecnología nos lo está planteando. Entonces, de verdad, me da la sensación como que todo va a tener que cambiar, el sindicalismo va a tener que ser diferente. Yo me preguntaba, a lo mejor estos 3 tipos nuevos, a quien vos le tenés mucho respeto, que no los conozco, sí a Gerardo Martínez obviamente, y a lo mejor necesitan hacer una demostración del viejo sindicalismo para empezar a hablar del nuevo sindicalismo o el nuevo país que estamos pensando entre todos. Jorge Sola, por ejemplo... Y que no la ven, no terminan de verlo. Yo te estoy hablando de una inflación en dólares y que no vamos a comer carne. Pero deja de comer carne. ¿Pero por qué? Deja de comer carne porque está muy cara. No, Silvia. Chicos, en serio les digo. Para ir al Pero no estoy hablando de salud, ¿eh? No digo deja de tomar un medicamento, digo Pero deja de para vos comer decís carne. entonces, Fito, que hay cosas que la gente hoy no está viendo. Mientras pasa una película no estamos viendo algo. Está viendo. A ver. ¿Querés que te hable cuánto valía el metro de concreto en el 2023? 14.000 pesos con el dólar a 1.300, 11 dólares. ¿Sabés cuánto vale hoy? Construido, decís vos. No, el metro de concreto. Perdón, voy a aplaudir porque fue excelente el gobierno de Alberto Fernández. No, pero la ironía... ¿Qué querés que te diga? Bueno, viste, por eso yo no quiero hablar porque no me deja. Lo que pasa, Fito, cuando ella habla, yo escucho. Bueno, Fito, por lo que eso, pasa es que dale, había- sí, redondea tu idea. No Dale. sé con qué no vas a comer carne. Pará, hay que ser... Fito. Dale, Porque hay gente empecé, que yo te digo piensa, no no, como pará, carne. No, pero Silvia, la construcción es lo que mueve el país. Sí, estamos perfecto, de acuerdo. de acuerdo. Bueno, ahora no hay el casi hormigón, obras. el hormigón valía 14.000 pesos el metro cúbico, hoy vale 150.000. O sea, lo que valía 11 dólares, hoy vale 100 y pico de dólares. Hay una inflación en dólares, buscaron lo que quieras, que nos está destruyendo. De verdad te lo digo, olvídate, no come carne, dale, no coma carne, no construya.
Ya No, está, eso ¿qué no te, hacemos? no te digo no construyas. Pero vale eso, hubo una Pero mirá cómo inflación, se está Silvia. construyendo. Pero ¿En ¿cómo no dónde? vas? Pero Silvia, ¿cómo lo vas a El decir? trabajador que No se hace la coma carne si piecita. no tiene plata en el país productor por Pero excelencia de carne. perdoname, ese es lo que creo que es el viejo pensamiento. Mirá, es el viejo. Argentina es el país pasa del que querer, mundo Fito, donde yo- más carne se consume. Yo con todo respeto lo digo, esto no es algo que no pasó durante los gobiernos peronistas. Sin duda. Me pasó, mira, en el año 2009, el canal me mandó a entrevistarlo a Pepe Mujica, Uruguay. Sí. Y una cosa que me contó Mujica en esa entrevista, fue en su casa, fue que Uruguay exportaba en términos reales más carne que Argentina. Sí. Y que él me decía, somos un país así. Pero también Sí. el otro extremo, Exporta vacas vivas, viste las que están en Turquía. pero pará, pero- Contale a No, la eso es gente. una vez. No, ahora. Mirá. Sí, una vez que pasó. Mirá, Fito, No, esa es la que voy no a- dejaron entrar. por suerte traigo este Silvia. iPad Ya sé. en el que tengo otras Sí. cosas además de las cosas Dale. que tengo para trabajar. Seguí que ahora te voy a leer algunas cositas. Bueno, yo te digo que Uruguay. Me quiere dar una exporta- clase así. No, clase dale. no, clase no. No, Voy a pero dar datos los objetivos. datos siempre son buenos. Yo lo que te digo que el gobierno, yo no estoy defendiendo el gobierno de Alberto Fernández, pero estoy contando Y una evidentemente realidad. nos iba mejor. No, Silvia, no nos iba. En algunas cosas sí, en otras cosas no. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Como todo. Yo lo que te estoy diciendo es que esa gente tiene. Porque no comparto lo que decís, pero daría mi vida porque lo digas. Yo vi cortar, que no lo dice ninguno de ustedes, yo vi cortar y que no apliquen el protocolo antipiquete porque Milei iba a presentar un libro en el RINAPAR. No, y entonces no estamos diciendo nada de eso. Cuando Milei presentó, y para mí tenía el derecho porque es una cuestión de volumen, porque la materia es impenetrable. Entonces, cuando vos tenés el volumen que abarca una circunferencia que, como dice Milei, la cuadratura del círculo, y obviamente que tenés que cortar la calle cuando se expande la masa. Y claro, te voy a contestar varias cosas, mientras busca, Acá con el exceso, que vos me decís, si vos me pones un extremo, me decís, y bueno, si te está muriendo el perro o vos te corres un ataque, y obviamente que tiene que llegar la ambulancia o el Fito, veterinario. mirá, En los yo te voy a extremos, mostrar porque con los ¿sabés qué da- se llama? Ejercicio abusivo Yo de te voy a un mostrar derecho. con datos Pero va, Antes de que le objetivos. conteste, lo tengo a Julio Bárbaro, que lo quiero despedir, Julio, pero perdón, seguro que se querido. quiere meter, lo están Claro. ahí. A ver, Julito, dale. Yo quería agregar simplemente Sí. esto. El cambio no es positivo por ser cambio. Ajá. Y cuando uno se encuentra con determinados amigos que vivieron la vida cambiando, es porque no fueron capaces de encontrar un rumbo de madurez. Nosotros tenemos que buscar un cambio que nos lleve al equilibrio. La gran pregunta es, A ver. ¿Milei es el primer paso de lo que nace Claro. o el último de lo que agoniza? Apa, apa. Y yo no tengo respuesta a eso. Ay, chicos, no sé, me parece Mirá. que estamos filosofando demasiado cuando Para, la digo, gente digo, tiene para una ver, realidad. siempre es bueno ver el puntapié inicial, cómo estaba la cancha, ¿no? Esto que ven acá, Bueno, ahora lo voy a leer, es ¿Qué es la Argentina eso? que recibió Milei La herencia. de Cristina, Gracias. de Macri y de Alberto. A ver. Si querés abrir el plano, así lo leo. Mira, Milei recibió un país con una caída del Producto Bruto Per cápita, que es el Producto Bruto del país dividido la cantidad de habitantes, de 0,8% por año. Recibió un país con una inflación promedio Tremendo. por año del 19, perdón, inflación promedio por año del 53%, es decir, entre 2012 y 2023 hubo por año promedio 53% de inflación. Sí. Una tasa de inversión desastrosa de Te puedo contestar ahí porque es trampa, Gonza. A ver, La inflación es trampa. ¿cómo que la inflación es trampa, Claro, Fito? es muy difícil, A Fito. ver. Yo te lo explico. Puede ser, Fito, Juanpa, Fito, en perdón, eso pero te doy la pará, derecha. Pará, Pero pará, si el también kilo Julio de te quiere asado- Me puedo Esto despedir. Valía 1.300. Pará, Gonza. quiere ir. Pero puedo si el kilo de despedir. Se asado- quiere despedir. Pará. Ah, Se va a un asado. Es Julio, imposible. Julio, pará, No, se tiene que despedir. Anda a comer Julio. carne vos que podés, Julio. No, No, come pollo, yo quiero dice. decir Sí. solo Fito. esto. Sí, dale. Bien. Yo rico que- hace 50 años la Argentina era, o sea, yo vivía en un país donde no había caídos y había poca desocupación y 6.000 millones de dólares de deuda en total. Claro. O sea, llevamos 50 años de decadencia. Claro. No Yo- es más mirá. ni menos, 50 años. Mirá esto, esto Y es impresionante. En ese proceso fuimos todos. Bien. Espero que esto sea bueno. Les mando un abrazo y gracias por visitarme. Un Julio, te abrazo, mandamos un Julio. abrazo enorme. Gracias por estar del otro Mirá, lado como siempre. Mirá, Me encanta charlar con Julio Bárbaro. Bueno, dale, Sí. Gonza. esto que ven Seguimos acá con los datos. es lo que crecieron los demás países. Y pero ahí no veo los países. Mirá,
Lo que ves ahí en la punta es Chile. Mirá lo que creció Chile entre el 78 y el 2018. Argentina está en la otra punta. Mirá lo que creció Argentina. Gonza, decime cuánto valía el kilo de pan y cuánto Pero, vale Fito, ahora. Porque Fito, hay una inflación en dólares. Fito, Pará, Fito, yo te hago una pregunta. Es ¿Hay inflación imposible en discutir dólares o sin no? datos. Que Yo creo que... Te no, está pero- diciendo que no tenés datos. Pero te Pará. estoy dando datos, ¿Sabés qué? Fito. Lee, Pero- lee esto. Pero, No, lo que chicos, vos decías chicos, Me ahogué. del hormigón. Sí, Perdóname, dale. termina. Yo digo, hay algo que se llama política basada en evidencia. Lo inventó Tony Blair. Dato no relato, dale. En Inglaterra con Anthony Giddens. Que discutamos las cosas con datos objetivos. Sí. Después están nuestras apreciaciones. Yo te digo, Milei recibió un país entre... Y mirá que meto todos. Meto a Cristina, a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. obvio. Sí. Meto al PRO también. Le dejaron un país cayendo todos los años en Producto Bruto Per Cápita promedio 0,8. Le dejaron una inversión muy chiquitita, 19%. Le dejaron un promedio de inflación por año del 53% y le dejaron una pobreza promedio por año del 33,5%. Yo no estoy justificando. Milei a mí no me atiende el teléfono porque yo soy un tipo que lo cuestiono y lo critico todos los días y me tiene bloqueado Javo. por una operación que me hicieron Santiago ¿Todavía Caputo te y tiene compañía. bloqueado? No me importa. A mí me enaltece como periodista político. Lo que digo es esto. Yo no soy mileísta. No, no. Ahora, hay que ver cuál es el punto de partida que agarran estos Pero muchachos. sos muy parecido. ¿A quién? No sos mileísta, Se pero... te está Usted se riendo tiene acá que los arreglar. camarones. Mirá, No, mirá, no, usted se tiene que claro, arreglar. también Mirá, son voy a decir algo. los compañeros de Voy a Fito los decir algo, festejan. voy a decir algo que Sí, dice forma un maestro parte. del periodismo que es el dueño de unos grandes Sí. medios argentinos. Dale. Dice, a mí, los kirchneristas me dicen que soy de derecha Y- sí, y los de sí. derecha me dicen que soy kirchnerista. O sea, que estás haciendo las cosas bien. Nada me halaga tanto como eso. Tal cual. Bueno, muy bien, vamos a hacer un punto acá, si les Maestro. parece. En un ratito nada más seguimos entonces con la marcha multitudinaria de la CGT contra la reforma laboral, pero ahora nos vamos a ocupar de otro tema que tiene que ver con el estado de salud del chef Christian Petersen, que fue a hacer una excursión al volcán Lanín y se descompensó. ¿Cómo está, Fer? Sí, bien, el viernes Ujú. sucedió esto, él había ido a hacer la experiencia Lanín, así se llama. Sí. No es exactamente una excursión, Ah. sino que es algo para lo que uno se tiene que preparar. Sí. Tenés que prepararte físicamente para hacer este Una ascenso. expedición sería. Son 3.700 metros. Sí, le dicen Sí. experiencia a Lanín, tenés que estar preparado físicamente, no cualquiera puede hacerlo. Cristian tiene 56 años, fue con un grupo porque te lleva a una empresa. Él No es- estaba entrenando, ¿eh? Yo sé Sí. que él estaba entrenando. Sí, es que y sí, hierro si no- tiene porque come carne. Si no, no puede hacerlo porque es muy Puede. peligroso. Sí. En las páginas de turismo donde te explican lo que pasa, Ujú. dicen que, digamos, la dificultad es alta porque puede cambiar el clima, puede tornarse adverso. Así que es algo, no digo que sea riesgoso, no es que dice eso ahí, pero que por ahí o tenés frío o tenés que... Es muy intenso y muy... Sí. Tenés que tener mucha preparación Sí. porque subís y bajás en el día ¿Fuiste? no sé cuántos metros. Ah. Intenté un día hacer cumbre en la 3.700 Concagua, era metros. más Ah, fácil. mirá. Ah. Intentar hacer cumbre porque te preparabas mucho tiempo, que tampoco la hice, fracasé. Pero el Lanín es dificilísimo. Sí, son 3 días. En realidad. Primero ahora como sos una... andinista. Intenté, fracasé, dije. Paren, chicos, estamos hablando del estado de salud Sí. del señor Christian Petersen. Con una, dale. primero es como una, el primer día Claro. una charla, una preparación, bueno, el segundo día el ascenso, creo que hacen noche ahí porque Sí. son 3 días. Sí. Hay un día que asciende, segundo día descienden. Él se descompensó. Obviamente rápidamente fue atendido por el guía que estaba llevando al grupo, por Handy llaman, lo van a buscar, lo trasladan en una camilla, está en terapia intensiva, tiene una falla multiorgánica Uy. que empezó con una falla del corazón. La verdad ¿Tenía que enfermedades preexistentes? No está muy mal, ¿eh? no sé si tenía enfermedades preexistentes, supongo que habrá tenido que llevar a un aptomédico, ya, en el absolutamente. cual decía que estaba bien. Así que no creo. Está acompañado por su tío Tomás, que vive ahí. En principio lo habían llevado al ¿Dónde está hospital internado? en principio lo llevaron al hospital de Junín de los Andes. Sí. Vieron que el Lanín está en el En el parque. en el límite entre Chile y Argentina. Una parte está en Sí. Chile, otra parte está en Argentina y está como en un parque Parque nacional. nacional. Parque Nacional Lanín. Claro, y lo primero que tiene es Junín de los Andes.
El hospital de Junín de los Andes no tiene gran alta infraestructura, entonces lo llevaron, lo Al trasladaron a Carrillo. San Martín de los Sí. Andes. Ahí en San Martín de los Andes lo está acompañando su tío Tomás, con el que él ya había hecho otras experiencias en el sur, porque él vive ahí en San Martín de los Andes. También está Roberto, su otro hermano, y Andrés, el otro hermano, vive en Buenos Aires. Yo hablé con Andrés, me dijo que está en comunicación constantemente, que él le dijeron que estaba mejor, pero que todavía está esperando novedades. Así que está bastante grave por ahora, es lo que dicen. Pero ¿quién dijo lo de falla multiorgánica? Justamente la el información hospital también Carrillo. venía de parte de un colega que vamos a hablar a continuación, que es Sebastián Ciufolotti, periodista de Realidad Sanmartiniense, de San Martín de los Andes. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te enteraste del estado de salud de Christian Petersen? Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bueno, bien. Sí, la realidad es que fue un golpe duro habernos Sí. enterado de su salud, es alguien muy conocido acá en la zona, lo decía Fernanda recién, tiene vínculos importantes acá en la región, por ende esta situación nos tomó por sorpresa, sobre todo porque hace 5 o 6 días que está internado, como bien lo explicaban, como decía la nota original, él había ido a un ascenso al volcán Lanín, es tal como lo mencionaban recién, de 3 días, hay un día en que, bueno, acampan en la base del volcán, y fue el día viernes en que él se descompuso, empezó a tener una especie de brote porque se sacó los zapatos, las medias, imagínate que a ese nivel, ¿Brote? bueno, hay que estar abrigado, es temprano, y bueno, uno de los guías notó, bueno, todos los que estaban ahí, eran como 10 personas, notaron el comportamiento, automáticamente dieron aviso al guardaparque y montaron un operativo para rescatarlo y bueno, llevarlo, como Sebastián, decían recién, hasta perdón ahí. que te interrumpa, ¿Se pero sacó vos- las zapatillas? Vos Sí. hablás de eso del brote, que se empieza a sacar las zapatillas. No, explícame un poco eso. Sí, se sacó la zapatilla y comenzó a correr descalzo por toda la montaña, Ah, a ese nivel. Es algo que hace algunas horas, después que la noticia comenzó a circular, empezamos a conocer. Obviamente que cuando fue recibido en el hospital de complejidad número 6 acá en San Martín de los Andes, se le hicieron todos los análisis correspondientes. Bueno, en uno de los análisis aparentemente habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo, que si bien tenemos la información de cuál se trata, por una cuestión de respeto a la familia, por una cuestión que no está en el parte oficial que se dio en las primeras horas después de conocerse la noticia de hoy, nos vamos a reservar, pero la realidad es que esto le habría generado esta falla multiorgánica, estas sudoraciones, esta excitación. Él llegó, de hecho, al hospital de Junín muy excitado, muy arriba, como se suele decir, lo sedaron todo y allí, a partir de allí fue trasladado, fue estabilizado y trasladado a San Martín de los Andes. A ver, lo que a mí me sorprende que digan falla multiorgánica, porque es cuando empieza, que es muy severo y que puede ser mortal, es cuando empiezan a fallar corazón, pulmones, riñones, todo. los órganos. Dios mío. O sea, y eso te puede llevar a la Exactamente. muerte, está muy cercano a la muerte. Bueno, de hecho está en estos momentos él con asistencia respiratoria mecánica ya hace varios días. La situación es desesperante, Ay, Dios. ¿sí? Con quienes hemos tenido la posibilidad de dialogar dentro del hospital de manera extraoficial, quienes están a su cuidado, bueno, nos comentaban justamente esto, que está muy complicado. De hecho, la familia, en un primer momento, bueno, se pensó trasladarlo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay a una clínica privada. Sí. El tema es que, como viene con su respirador? salud, su estado delicado, no lo han podido trasladar y estamos hablando que ya pasaron 5 días No. de esto. Claro. Ni siquiera Neuquén. Sebastián, No, ni siquiera se ha podido pensar en un traslado en un avión sanitario, O perdón, sea, ni Fernanda. siquiera Por está eso en te digo, no se condiciones puede. de ser trasladado en avión. O sea, está muy complicado. Claro. No, porque si Ahora- él está hablando Sí, cuando sí. ¿Pero vos qué es lo decís, que se pudo haber te lo generado? dice la Vos que palabra sabés de salud, multiorgánica, Silvia. están comprometidos un montón de órganos. varios órganos. ¿Qué le pudo Eh, haber generado eso? No sé. No sabés. O sea, no sé, inclusive, no sé, puede ser algo que haya tomado, Claro. algo que haya ingerido. Si me decís, primero Es puedes así. pensar, puede tener un ataque de pánico.
Pero, porque él dijo brote pero y vos dijo que estás sacó las diciendo, zapatillas. vos dijiste un brote, hablan no de un sé si, toxicológico pará, positivo. pero no sé si eso puede ser, puede ser toxicológico, puede ser que le provoque eso porque está a una altura determinada, no sé dónde estaba. No. La altura, para que tengan una idea, la altura en la que están, ahí donde hicieron No base influye. para comenzar el ascenso, no supera los 1100 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos hablando de que no hay Ni la esto, de Salta. no existe esto. Esto tiene que ver con una cuestión que evidentemente habría ingerido. Sebastián, cuando contás esto, que se sacó los zapatos, las Sí. medias y se puso a correr, ¿esto quién lo contó? La gente que estaba con él en el grupo que iban a ascender al volcán. ¿Y contaron si él estaba con algún conocido, con su Eso es- esposa o con alguien, o estaba solo No, haciendo? no te puedo, me encantaría confirmarte eso, pero la realidad es que no nos... a ver, es un grupo muy cerrado. Tengan en cuenta que hace una semana casi de esto, Claro. es decir, 6 días exactamente. Claro, el viernes. Y esto lo han mantenido de reserva hasta ayer por la noche que nosotros recibíamos esta información y que durante la mañana, la primera mañana de hoy, comenzamos a confirmar cada uno de estos hechos que estamos comentando. La realidad es que después que se viralizó la noticia, imagínate la familia cómo está, hay mucho hermetismo en torno al asunto. Entonces, la realidad es que es gente conocida, había un grupo de 10 personas, ¿sí? No todos son... directamente no estarían vinculados a él, pero sí una gran parte, y que fueron los que, bueno, en primer momento se preocuparon al ver su reacción. Por eso el guía, quien llevaba a estos 10 clientes, por llamarlo, porque es una agencia de viaje que toman, bueno, habrían urgentemente llamó a... O sea, no es una actitud común, no es una actitud normal, Claro. esta de estar No, pero eso es como en la producto base de del una volcán Lanín. alucinación. Lo que estás hablando es si no es una alucinación por drogas. O es un efecto. O un efecto. Evidentemente, hay personas, para no personalizarlo, hay personas que al tomar cierto tipo de medicación, Sí, por cierto eso. tipo de anfetamina, terminan excitados y demás. Tremendo. Hay que recordar también que en algunos casos se suele, bueno, de hecho lo hemos visto con los jugadores de la selección cuando van a jugar a Bolivia, sí, que suelen tomar alguna medicación para poder soportar Sebastián, estos si me efectos de la permitís, altura. te podés quedar que vamos a seguir después del corte hablando sobre el estado de salud. Está con pronóstico reservado el chef de 56 años, Christian Petersen. Vamos un corte y enseguida regresamos. Dale. Tarde o temprano tengo que hacer unos agradecimientos. Muchas gracias, Publios, por el obsequio para nuestros invitados. Y ahora sí, Silvia, no le digas chau a la ropa que tanto querés. Aplica Trenet y decirle chau a las manchas. Ahora también en formato polvo, mira. Con vos aprendí a leer. Aprendí a las tablas. Pero bueno, con esta mancha no lo puedo mandar así al cole. No le digas chau a la ropa que tanto querés. Aplica Trenet polvo y decile chau a las manchas. Trenet y chau manchas. Recordemos que el regalo más importante es estar presentes y rodeados de seres queridos. Toma una Coca-Cola, destapa la magia y viví el espíritu navideño. Coca-Cola, mira. Y en minutos vamos a seguir hablando del estado de salud de Christian Petersen, el chef de 56 años, que está con pronóstico reservado, internado en terapia intensiva, luego de haber hecho el ascenso al volcán Lanín. Esta situación se desató justamente el viernes por la tarde. Hay muchísimo hermetismo, pero atención porque en el próximo bloque Fernanda Iglesias va a ampliar esta información. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Dale. Tarde o temprano nos ocupamos del estado de salud de Christian Petersen, que está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado desde el viernes, después de haber hecho una experiencia, un ascenso en el volcán Lanín. ¿Qué información tenemos, Fer? Y bueno, la verdad es que está bastante grave con esta falla multiorgánica. Estábamos contando, nos estaba contando el periodista de San Martín de los Andes que
lo vieron con una actitud extraña, Sí. estaban en la base del volcán Lanín. Ahí está. Y se empezó a sacar las medias, los zapatos, empezó a correr como por la nieve, es un lugar que hace frío. Inmediatamente se dieron cuenta que no estaba bien, llamaron a la emergencia médica, se lo llevaron en una camilla, se descompensó. Está internado en terapia intensiva con respirador artificial. No pueden trasladarlo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era lo que querían, para trasladarlo a un lugar con mayor complejidad. A ninguna parte, ¿eh? No, ¿Eh? no puede ser trasladado. No, no puede ser ¿A trasladado. ningún lado? No, claro. Sí. Querían trasladarlo acá a Buenos Aires, pero no pueden, y por supuesto en ningún otro lado. La verdad es que está bastante delicado y esto se vino a saber 6 días después de que Claro. ocurrió, porque por algún motivo la familia no quiso que se sepa. Quizás es por esto de que el examen toxicológico dio positivo, entonces es un Que tema tampoco delicado. sabemos de qué. O Me sea, parece que sí se sabe, hablan de pero no lo están metanfetamina. diciendo. de una metanfetamina. Hablan de metanfetamina. A ver, lo dijo Sebastián Ciufolotti tiene informaciones, periodista también del Sur, que fue uno de los primeros que dio a conocer la noticia. ¿Qué se sabe de eso, Sebastián? Sí, la realidad es que lo que yo puedo Inferir. se puede informar, Sí. se puede dar, es que justamente esto de que el examen toxicológico habría dado positivo es lo primero que se nos informó desde dentro del hospital, siempre hablando de manera extraoficial, ¿sí? Sí. Esto que decía Fernanda recién, que lo comentábamos en la anterior salida, hay un hermetismo en torno al caso, ¿sí? La familia ha querido preservar de que no salga nada de lo que venía ocurriendo. 6 días para una persona que Tan acá, famosa. que es una persona pública, que es muy conocida, muy querida acá en San Martín de los Andes, es muchísimo. Por eso, en un primer momento, nosotros decíamos, pero 6 días internado Claro. en terapia intensiva debe ser mucho, debe estar mejorando, debe estar estabilizándolo para trasladarlo. Bueno, hoy nos decían justamente del hospital que esto no era así. No ha habido una mejoría, ¿sí? Más allá de esto que se planteaba. La situación es desesperante. Esto hay que confirmarlo y hay que decirlo. Te hago una consulta. Su tío, Tomás, ¿lo conoces? ¿Es conocido ahí en la ciudad? Sí, ¿A qué es se conocido. dedica? Él es también, él pertenece a la gastronomía, es conocido, es alguien que uno lo puede ver normalmente acá en el centro de la ciudad, pero sí es alguien muy, muy querido aparte. Claro, y tiene un restaurante. Tenía un restaurante, sí, no sé si ahora todavía lo sigue manteniendo, pero sí es alguien que, repito, que está vinculado a la gastronomía, que ha tenido numerosos eventos con Cristian, que han participado, Bien. bueno, acá cerca de esta localidad, en Meliquina. Sebastián. Es alguien que, repito, es alguien muy querido en ¿Y la, no en la le ciudad de la intentaron familia Petersen. contactar para preguntarle qué había pasado? ¿No les contesta? Sí. ¿Cómo es? Sí, pero claro, no, Claro. No la contesta. familia solicitó, claro, no. Sebastián. Es más, Ok. A ver, sí, Seguime en este escucho. relato. A los 1100 metros de altura, donde sea, no es ni perjudicial ni nocivo para nadie. Con lo cual, si te pones No, a para correr, nada. para explicarle a la gente, Sí. si te pones a correr, te sacás la media, es una cuestión del cerebro, sí. que puede ser por sustancias o por un tumor. Ah, bueno. No, que Eso lo podría decir, claro, yo lo podría decir a un médico. Yo lo que te puedo confirmar es que esto que nosotros nos comentaron hoy a primera hora de la mañana, que él llegó, repito, diciendo frases que no tenían mucho sentido, ¿sí? Ahora, También puede ser una Recién infección, preguntaban ¿eh? ahí y Silvia decía, o sea, con respecto a si podía haber sido algo que se haya tomado, que en el examen toxicológico Sí. haya salido. Repito lo mismo que dije en un comienzo de la charla. Nosotros tenemos la confirmación de qué es lo que se habría encontrado, uno de las tantas cuestiones, pero hay, hasta no somos nosotros una de las manera tantas extraoficial cuestiones. que podemos dar dice. esta información. Bueno. Claro. A ver, ¿es común, te hago una pregunta, ahí en el ascenso al volcán Lanín, que la gente tome alguna cosa como para estimularse? Pregunto desde No. el desconocimiento absoluto. No. azúcar. Sí se ¿En serio? merece, Coramina. sí se merece,
Coramina. Sí se merece un plan de entrenamiento previo, claramente. totalmente. Estamos ¿Lo hablando tenía? de 3.600 metros de altura. Porque yo estoy viendo Sí, imágenes sí, ahí de él sí. que hacía este tipo de prácticas. Sí. ¿Estaba entrenado él? Exactamente, exactamente. Sí, él lo tenía, sí, sí. De hecho, conocemos algunas de las caminatas que ha hecho y demás. Y por Ahí supuesto, donde está levantando los brazos todos, es en un mirador acá, Ah. cercano a la localidad, que tiene, o sea, cuesta subirlo, pero digo, su entrenamiento de hecho lo tiene, es una persona ágil. y por supuesto un apto médico debe tener que presentar, cual. ¿no? Seguramente porque las agencias de turismo te piden eso. Sí, De hecho, totalmente. esto que decíamos nosotros, primero, digo, hay varios niveles. No es que salís y sí o sí tenés que subir. Digo, tenés diferentes sectores en donde se hacen descansos, donde se duermen, donde se hace un parate en el ascenso al volcán Lanín, que en tal caso de que no sé, se ocurran o surjan inconvenientes, para los operativos de rescate es mucho más fácil de acceder. ¿Hay refugios en el volcán? Exactamente, están los refugios. Ahora, Ahí de hecho se hace noche para poder subir. Claro. Esto fue previo, esto fue en la base, estamos hablando de a pocos, de hecho te podía decir, a pocos kilómetros del paso internacional Mamuy Malal. O sea, no llegó a subir él, no llegó a subir. No Ah. no llegó a subir. No. Esto fue en la previa. Sebastián, ¿vos sabés si desde el hospital van a emitir algún parte médico en las próximas horas o cuál fue el último? No emiten ningún parte médico, todo pedido solicitado de la familia. Sebastián, ¿los demás Te subieron? repito, ¿El grupo esto subió? que nosotros... Perdón, Silvia, esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes. Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo. Wow. Y además Claro, mantener qué algo difícil, no tan hay parte secreto en un lugar médico. tan chiquito, Claro. ¿no? O sea, que mantener algo secreto en un lugar tan chiquitito. Claro, es que O sea, si la familia no te da el consentimiento de dar un parte médico, queda en esto que nos dice Sí, el pero- colega, es la Exactamente. versión del enfermero camillero porque desde el hospital no te van a confirmar. Está bien, ni pero igual. siempre hay alguien, lo sabés, siempre hay alguien que nos dice Bueno, el qué es lo guía, que está el guía creo que pasando. colaboró también con esta investigación. Pero fue el te que contó. decía, te preguntaba si el resto subió. ¿O se quedaron abajo? Vos sabés que no tenemos esa información. ¿Pero por qué no tenemos esa información? Porque el momento en que yo, en la primera parte de la salida, ustedes me preguntaban si había habido otros conocidos que eran, que viajaban con ellos, que pretendían hacer el ascenso. Digo, Sí. algunos volvieron, otros, imagínate ante una situación. Vos vas a un ascenso y ves una situación de estas Sí. características, Sí. automáticamente, Volvés. bueno, hay que cambiar las cuestiones. Sebastián. Entonces, nos centramos en la salud de Cristian, Tenemos- en el resto no, la realidad. Te quiero agradecer muchísimo por la información, por el contacto. Te despido y esperamos que entonces evolucione favorablemente Cristian Petersen. Muchas gracias. Sí, la comunidad de San Martín de los Andes en general está bastante conmocionada por este hecho, y bueno, todos esperamos exactamente lo mismo, que se recupere prontamente. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, nos tenemos que despedir, chicos, para reencontrarnos mañana a las 14:45 en Tarde o Temprano. Chau.